Bueno, y vamos a saludar a los que están por aquí. Bueno, ya habíamos saludado a Juliana, a Anthony. Y por aquí también están Amanda, Angie, Anthony, que ya lo he saludado 3 veces, Carolina, Charol, Daniela Martínez, Daniela Quintana, Diana Tavares, Eili, Geraldine, Gisette, Jennifer, Joana, John, Joan, Kelly, Lady Giraldo y Lady Vélez, Liliana Marcela, Lina Salazar, Melanie, Nicolás Orozco, Nicolás Tavares, Norman, Rafael, Stephanie, Tania, Tatiana Gudelo, Tatiana Mota, Tatiana Patiño, las Tatianas muy juiciosas siempre, Xiomara, Janine, Janina, Yerly, Jessica Castro, Jessica Olarte, Girleitis, Juliana, otra vez mi querida Juliana, la saludo también 3 veces. Bueno, ya he alcanzado a revisar algunos de los trabajos, voy tal vez como por la mitad más o menos. Entonces, algunos ya tienen su retroalimentación. Traté de ser lo más explícita posible en la retroalimentación para que ustedes lo tomen en cuenta y puedan mejorar esos aspectos en la entrega del eje 4, que vamos a mirar efectivamente qué es lo que vamos a hacer en el eje 4, porque vamos a continuar con el análisis de los datos que ustedes ya recolectaron en el eje 3. Entonces, vamos a hablar hoy de la actividad evaluativa del eje 4. Vamos a hablar sobre consejería estudiantil, todo el programa de orientación y permanencia. Nos vamos a tomar un espaciecito. Igual les colgué toda la información en los anuncios. Y vamos a empezar con nuestro último tema, porque ya se nos acabó este curso. Entramos ahora sí en la recta final. Nuestro tema sobre medidas de posición, asimetría y kurtosis. Entonces, vamos a comenzar por la actividad evaluativa. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. A ver. Sí, aquí. Bueno, por acá tenemos la actividad evaluativa del eje 4. Este eje 4 también va a ser grupal. La idea es que mantengan los mismos grupos de trabajo porque pues vamos a continuar con el análisis. Entonces ya, perdón, con los datos que ustedes recogieron vamos a continuar el análisis. Entonces, el objetivo de este eje 4 es lograr la apropiación de los conceptos pertenecientes a esta asignatura a través del análisis crítico sobre la importancia de la estadística en las ciencias sociales y la aplicación de las medidas de tendencia central, dispersión, de posición, de forma y de correlación. Descripción de la tarea. Esa tarea permite evidenciar la propiedad, el análisis cualitativo y cuantitativo, la argumentación y el manejo del tema. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en esos temas, el análisis, la argumentación y el dominio ya de los temas que hemos abordado. Ahora sí, con los datos recolectados de la encuesta que aplicaron para la evaluación del eje 3, entonces ya tenemos, digamos que la mitad del trabajo hecho, que es los datos recolectados, deben realizar la sustentación de los análisis de los resultados de la siguiente manera. O sea, nuestro eje 4 está orientado a sustentar y a comunicar los resultados de los análisis estadísticos que realizamos con los datos recolectados. Entonces, la entrega va a ser un video de presentación. No va a haber trabajo escrito, no va a haber bases de datos, nada de estas cosas. Es un video donde cada uno de ustedes va a participar, cada uno de los integrantes del grupo va a participar. Entonces, cada grupo debe realizar un video que contenga los análisis mencionados en el punto 2, es decir, aquí donde dice
análisis que se presentarán en el video, pero no quedó el punto 2 sino el punto 1. Bueno, tengo que ajustarlo. Todos los integrantes del grupo deben estar presentes en el video con la cámara encendida. Entonces, es su momento de brillar, de debutar ante las cámaras, haciendo la sustentación de todos estos datos recolectados. Entonces, bien bonitos, bien lindos, bien peinaditos, con su cámara encendida, haciendo la explicación de los resultados obtenidos. Entonces, esa es una condición. Todos los integrantes del grupo. No, profe, es que yo casi no domino el tema. No importa. Lo importante es que ustedes puedan comunicar esos resultados, le pierdan también el miedo a hablar, digamos, entre comillas, en público, porque a veces uno siente más temor ante una cámara que ante las personas. Entonces, pues nada, si somos psicólogos, pues no nos tenemos que exponer a hablar en público, a dirigirnos a una audiencia, manejar una reunión. Entonces, todas esas cosas hacen parte también de nuestra formación. El video debe durar máximo 7 minutos. Entonces, casi que de a minuto y piquito por persona. Entonces, es importante que optimicen el tiempo. ¿Cómo van a organizar su presentación? Recuerden que tienen que, bueno, ahorita ya vamos a mirar qué es lo que va a contener la presentación, pero básicamente es la sustentación del trabajo que ustedes ya han realizado. Entonces, organicen bien esa información para que no se vayan por las ramas, no toquen temas que no sean relevantes, sino que se centren efectivamente en el análisis. El video debe cargarse en la plataforma de Canvas, tal como se ha hecho en la entrega de las demás actividades evaluativas. También pueden enlazar el video si lo cargan en YouTube o en el Drive. Entonces, hay casi que 3 opciones. Cargar el video, enlazar el sitio de YouTube o de Google Drive, si lo tienen allí cargado. En todo caso, deben asegurarse de que los permisos estén disponibles para poder acceder y ver el video. Entonces, si ustedes lo tienen restringido y yo no lo puedo ver, pues ya se imaginarán cómo será la nota si no puedo calificar y verlos en acción haciendo sus análisis estadísticos. Entonces, deben garantizar que efectivamente puedo ver el video para poder hacer la calificación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo clarísimo hasta ahí? Profe, Señora. ¿uno puede hacer como tipo de diapositivas y colocar el video de cada uno o tiene que ser así como una grabación por Meet donde cada uno hable? Pues digamos que hay varias maneras de poderlo hacer. Digamos que no tendría problema en que cada uno pues se grabe y al final alguien ensamble el video. También podrían hacer, agendar una reunión en Meet, así como hacemos acá, y grabar la presentación. Eso también se puede. Básicamente esas serían como las dos opciones. Lo importante es que todos los participantes, todos los miembros del grupo hagan su presentación con la cámara encendida, que yo los pueda ver. También pueden utilizar diapositivas, que eso lo vamos a ver más adelante, que les ayuden a organizar el tema. Aquí también tengo algunas eh, recomendaciones para el uso de esas diapositivas también. Entonces, digamos que puede ser de cualquiera de las dos formas, siempre y cuando estén todos participando. ¿Vale, Angie? Vale, profe, gracias. Listo. Anthony. Profe, el video dices que es de 7 minutos y digamos el video se llega a pasar un minutico o algo, ¿no hay lío? No, no hay lío. Lo importante es que no sean videos de 20 minutos, ¿cierto? Que ya sea un webinar, sino que efectivamente podamos gestionar también nuestro tiempo. Entonces, más o menos entre 7 y 10 minutos estaría bien. Tampoco estaría bien un video de 1 minuto, donde 5 personas tienen que hablar y solamente duramos 1 minuto, pues bueno, pues más o menos es como la duración estimada para que efectivamente podamos optimizar. Pero si se pasan un par de minutos, no, no hay problema. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué debe tener el video? Presentar los siguientes análisis
de cada una de las variables o preguntas de la encuesta. Tipo de variable y escala de medición. Eso ya lo tienen. Algunos tienen que ajustar algunas cositas que por allí les hice comentarios. Entonces es que efectivamente se evidencien esas correcciones. Medidas de tendencia central son los valores obtenidos y la interpretación. Ojo, en el video no vamos a mostrar el paso a paso de cómo saco la media, cómo saco la desviación, no. Aquí simplemente voy a mostrar los resultados y hago la interpretación de esos resultados. Entonces, a la mayoría de los que llevo calificados hasta el momento, les hice la sugerencia de que efectivamente trabajen en la interpretación, utilicen todas las medidas. A veces sacamos medidas de tendencia central y de dispersión y solamente interpretamos las de tendencia central. Y las de dispersión, que están dispersos, no están dispersos los datos. Entonces, aquí es donde ustedes van a mostrar que efectivamente ajustaron sus interpretaciones con esos resultados obtenidos. Medidas de dispersión igual. Entonces, si la variable es cuantitativa, ahí mismo presento medidas de tendencia central, dispersión, hago mi análisis de esa variable y ahí sí continúo con la otra variable. Entonces, hablo de si la variable es dispersa, no es dispersa, si la media, la mediana y la moda son iguales, no son iguales. Ya con lo que vamos a ver en este último eje de medidas de posición también podemos empezar a hablar de la simetría, la kurtosis, que tanto se está sesgada la distribución de los datos. Bueno, entonces ahí ya tenemos mucho material para poder interpretar estas variables. Entonces, aquí básicamente me voy a centrar mucho en la interpretación de esos valores, cómo hago el análisis de esa variable a partir de esos resultados que obtuvimos. Vamos a presentar el gráfico de dispersión de la correlación entre las variables que ustedes escogieron para hacer la correlación. Acá también hay algunos grupos que deben hacer ajustes, que de pronto no escogieron las variables adecuadas, o que la interpretación no estuvo del todo bien hecha. Entonces, esos ajustes se esperan acá en este punto. Entonces, casi que esta entrega del eje 4 ya son las correcciones del eje 3 y ya mejor dicho, apuntándole todos a sacarnos un 20. Casi que ya está listo ese trabajo, es afinar aquellas cosas que todavía nos quedan un poquito ahí en el tintero. Vamos a presentar los resultados de la regresión lineal con los respectivos análisis, ¿cierto? Resultados. Aquí solamente vamos a presentar resultados, no vamos a presentar procedimientos y no vamos a presentar tampoco tablas de frecuencia, solamente resultados de las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, correlación, regresión. Y vamos, digamos, el punto nuevo acá sería realizar el análisis de asimetría y kurtosis de las variables que utilizaron para la correlación. Entonces, digamos que se pide asimetría y kurtosis de las variables que utilizaron para la correlación, pero también pueden hablar de la asimetría y kurtosis aquí cuando hablen del análisis de cada variable. Si ustedes quieren incluirlo, sería un plus también en su evaluación. Entonces, básicamente, estos son los análisis que ustedes deben presentar en el video. Y aparte, van a responder dos preguntas. Las preguntas son, ¿cuál es la percepción de seguridad que tienen las personas según su lugar de residencia? Entonces, todos preguntamos lugar de residencia, ¿cierto? Algunos tienen varias regiones y demás. Con esa variable vamos a mirar cómo es la percepción de seguridad. Entonces, vamos en nuestras sesiones prácticas a mirar cómo puedo yo segmentar, así lo llamamos técnicamente, segmentar un archivo en SPSS para poder hacer un análisis de una variable a partir también de la fragmentación de otra. Entonces, por ejemplo, utilizar esos lugares de residencia y revisar cómo es la percepción de seguridad en esos lugares. Si de pronto en unas ciudades hay una mejor percepción que en otra, unas ciudades son más seguras que otras, entonces ahí vamos a revisar ese análisis.
Y la otra pregunta es, ¿qué percepción tienen las personas según su género? Entonces, ¿será que los hombres perciben que hay una mayor inseguridad o serán las mujeres, ¿cierto? O bueno, según alguna otra de las preguntas que ustedes hayan hecho en su encuesta. Entonces, la idea es poder mirar esa pregunta, esas preguntas que ustedes hicieron en su encuesta, ¿cuáles les podrían dar más información para poder responder a estas preguntas? Entonces, vamos en el análisis estadístico un pasito más allá. Bueno, acá lo ponía como una nota. Para responder a estas preguntas deben utilizar la pregunta de la encuesta realizada que más aporte información sobre la percepción de seguridad. Entonces algunos dijeron que, por ejemplo, en una escala de 1 a 5, ¿qué tan seguro se siente en el lugar donde vive? Esa ya es una pregunta que les puede dar información. La otra es de pronto cuántas veces ha sido víctima de robo. Entonces, según el género, ¿han sido más víctimas de robo los hombres o las mujeres, por ejemplo? Entonces, ustedes van buscando cuál de las preguntas les brinda más información y la utilizan para responder estas dos preguntitas al final a manera de análisis. Y algunas recomendaciones generales. Pueden apoyarse en una presentación de PowerPoint, Prezi o entre otros. Si van a utilizar esta presentación, lo ideal es que allí ustedes pongan los resultados, ¿cierto? Entonces el cuadrito con media, mediana, moda, desviación, varianza, mínimo, máximo, rango, bueno, todo el análisis y que a partir de esos datos ustedes puedan explicar. Entonces, para eso pueden apoyarse en estos programas que permiten hacer este tipo de presentaciones. Algo importante, evitar el excesivo uso de texto en las diapositivas. No se trata de poner un montón de texto para yo leer mi diapositiva y ya, salgo prendo mi cámara, leo la diapositiva y sale. Cumplí con el minuto y piquito que me toca hablar. No se trata de eso. Entonces, ojo, no se trata de leer diapositivas, se trata de hacer un análisis de los datos y evidenciar que hay dominio del tema, de los temas que hemos tratado en el curso. Las diapositivas no deben tener tablas de frecuencia, ejercicios de despeje de ecuaciones para calcular medidas de tendencia central, nada de esas cosas porque yo ya estoy completamente segura de que ustedes son unos duros haciendo tablas de frecuencia y haciendo cálculos a mano. Ya lo vi en el eje 1, en el eje 2, en el eje 3 incluso también vimos alguno. Ahora el énfasis es en la interpretación y el análisis de los datos. Y el último punto, hacer uso de la retroalimentación de la calificación del eje 3. Entonces, allí hay varias observaciones que les hice, que les puede servir para ajustar esta entrega del eje 4. Yo esperaría a más tardar el jueves terminar de calificar todos los trabajos que me hacen falta para que ustedes tengan tiempo de hacer esos ajustes. Y listo, eso sería todo. Angie. Profe, una duda, bueno, con respecto, bueno, se sabe lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Sí. Lo de las preguntas es que una de las observaciones eran que eran 3 cualitativas, 3 cuantitativas. Debemos hacer todo nuevamente, entonces, para darle claridad a esa observación. Bueno, ahí deberíamos mirar si efectivamente con las preguntas que a ustedes les quedan podrían ser suficientes para, por ejemplo, responder esta pregunta. Entonces, en algunos casos yo sí les escribí que pues era necesario pues hacer los ajustes correspondientes, pero ustedes tenían una ventaja y es que de las otras preguntas que hicieron sí pudieron hacer los análisis cuantitativos. Entonces ahí no sería tan necesario eh, rehacer la encuesta, digamos, solamente por esa pregunta, porque igual ustedes lo mencionaron que pues digamos que se había cometido ese error al momento de hacer la pregunta. Entonces pues no sería necesario en el caso de ustedes que rehicieran la encuesta. Entonces simplemente
es utilizar esas otras preguntas que efectivamente sí les dan información para poder terminar los análisis. Ah, ¿Vale? vale, profe, gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, es decir que en las diapositivas no hay que tener nada de ecuaciones, solamente es como el análisis de esas preguntas. Sí, señora. Solamente los resultados y el análisis que ustedes hacen de esos resultados. Bueno, acá no sobra mencionar que las medidas de tendencia central y de dispersión, pues son según el tipo de variable, ¿cierto? Ya creo que eso lo he dicho tanto que ustedes ya lo tienen interiorizado. Pero de todas maneras, vuelvo y hago la aclaración. No es que a todo le saco medidas de tendencia central y de dispersión a todo, no. Yo calculo medidas de tendencia central y de dispersión dependiendo el tipo de variable. Recordemos, para variables cualitativas únicamente calculo la moda, no más. No calculo mediana, no calculo rango, no calculo absolutamente nada más, porque es una variable cualitativa que me da unas categorías y simplemente pues menciono cuál es la frecuencia más alta, el valor de la variable que tiene una frecuencia más alta. Entonces, ojo, eso aquí se mantiene. La gran mayoría hicieron un muy buen análisis y efectivamente utilizaron las medidas de tendencia central y de dispersión según ese tipo de variables. Pero algunos grupos todavía están patinando en algunas de estas definiciones. Entonces, para este eje 4, pues se debe ajustar efectivamente según el tipo de variable, pues las medidas de tendencia central y de dispersión que es adecuado utilizar. Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas con respecto a la actividad evaluativa, me voy por acá a los anuncios. Y este es el anuncio importante que quiero compartirles, que es el de acompañamiento estudiantil. Entonces, yo hago parte del grupo de profesores que estamos en orientación y permanencia estudiantil. Entonces, este tema me atañe directamente, entonces por eso lo trato con especial cariño, porque es un esfuerzo muy interesante y muy bonito que hace la universidad para estar al tanto de lo que ustedes necesiten. No solamente en cuanto a tutorías o temas académicos, sino también en temas emocionales, en temas de hábitos de estudio, en temas de eh, cualquier otro tema que ustedes necesiten acudir a nosotros. Siempre va a haber una orientación y un alguien que los pueda acompañar en cada uno de los procesos. Entonces voy a leer la invitación que tenemos para ustedes. Sabemos que en el camino universitario pueden surgir desafíos tanto emocionales como académicos. Por eso, desde el programa, ponemos a su disposición diversas estrategias de apoyo para acompañarlos cuando necesiten una guía, ya sea para manejar sus emociones, afrontar momentos difíciles, organizar mejor sus tiempos, priorizar sus responsabilidades, desarrollar hábitos de estudio, resolver inquietudes sobre las plataformas, por ejemplo, cómo desarrollar actividades, sobre el uso de herramientas de comunicación, entre otros temas. Entonces acá hay de todos los temas. Nuestro equipo de consejería está aquí para ayudarles en lo que necesiten. Solo deben escribirnos a, y aquí está el correo, aquí lo resalto, consejería psicovir, de consejería psicología virtual, @areandina.edu.co, incluyendo su tipo y número de documento, semestre y una breve descripción de la solicitud. No están solos en este proceso, estamos aquí para apoyarlos. Juntos avanzamos más lejos. Entonces, esta iniciativa ha surgido y hemos empezado a darle más fuerza porque ya en semestres anteriores hemos empezado a hacer estos como pilotos de acompañamiento estudiantil.
y eso nos ha ayudado a que ustedes efectivamente puedan terminar su formación profesional. A veces tenemos dificultades económicas, tenemos dificultades familiares, y si contamos con el acompañamiento y con la guía, tal vez de profesionales que estén aquí para apoyarnos, pues esos problemas y esas situaciones pueden ser mucho más llevaderas. Entonces, no se les olvide el correo para que ustedes lo tengan por ahí a la mano. Vuelvo y les repito que yo también soy tutora, estoy a cargo de las tutorías de estadística, de todo lo que tiene que ver con el componente cuantitativo. Cuando ustedes estén por allá en psicometría, en medición y evaluación, en investigación, si me necesitan, ahí estaré. Entonces ya también tienen mi correo electrónico. Eh, Sin ir más lejos, si necesitan apoyo en lo que nos queda del curso, también estoy disponible. Ustedes me escriben, profe, quiero una tutoría, revisamos los horarios, revisamos la agenda que tenga disponible y la podemos reservar. Ya varios de ustedes hemos tenido la oportunidad de vernos en una tutoría, ya algo más cercano, más personalizado, podemos incluso conocernos un poquito mejor, que eso también nos hace falta, poder ya entrar un poco más en confianza. Entonces, esta es una invitación muy especial para ustedes, para que lo tengan muy presente y cualquier situación que ustedes necesiten apoyo, pues ya saben que se pueden comunicar a este correo electrónico de consejería del programa de psicología. Bueno, mis queridos, ahora sí, a lo que vinimos. Bueno, por aquí John Buitrago preguntó, ¿se puede hacer como un conversatorio entre todos? Sí, John, esa es una muy buena idea. ¿Cómo ustedes pueden plantear las preguntas, ¿cierto? Los resultados y cómo pueden conversar alrededor de esos resultados? Eso me parece una manera muy chévere de poder hacer el análisis y cada uno puede aportar también desde lo que, cómo comprendió el tema, también desde su lugar donde reside, bueno, todas estas situaciones de lo que vimos allí. Esa también es una muy buena idea. Bueno, entonces voy a compartirles por acá la presentación. A ver. Listo. Bueno, entonces ahora sí, entramos en nuestra recta final. No nos imaginamos llegar a este punto tan rápido y con tantos conocimientos, porque ya a estas alturas yo ya veo que ustedes tienen bastantes conocimientos en estadística, ya han manejado más el tema, ya muchos han perdido el miedo que tenían al inicio, entonces eso es una ganancia increíble. Entonces, muy bien por eso. Los felicito porque lo han evidenciado en estas entregas y eso me pone muy contenta, porque mi objetivo más allá de que ustedes pasen la materia es que efectivamente aprendan, se llevan este aprendizaje para el resto de la vida. Entonces ahí tienen herramientas, tienen conocimientos, algunas estrategias también para hacer análisis, para poder recolectar información y demás. Entonces ha sido un, algo muy nutrido en conocimientos de toda índole, entonces eso me pone muy contenta. Entonces se evidencia en los trabajos que ustedes presentaron en el eje 3. Ya las observaciones que hago son cada vez menos, son ya muy puntuales de cositas, de detallitos que quedan por allí, pero ya lo grueso y lo que es de pronto más difícil de poder comprender, ya eso lo tenemos. Entonces, ya estamos del otro lado. Entonces, los felicito por eso, mis queridos muchachos, que han sido muy juiciosos, han estado muy comprometidos en la asistencia, en los encuentros sincrónicos, en la revisión
de las grabaciones, en escribirme, profe, por favor, ayúdeme, no entiendo, explíqueme, en las intervenciones que hacen también en los encuentros sincrónicos. Entonces, todo eso hace parte de ese proceso y de esos conocimientos que finalmente pudimos obtener en este curso. Entonces, estoy muy contenta por eso también. Profe, pero los Señor. aplausos todos no son para nosotros, para usted también. Déjeme felicitarla porque tiene una paciencia y una manera de enseñar única, de verdad lo digo. Bueno, No, entonces, no, uy, ya ya, veo los aplausos, qué lindos. sí, le hablo, pienso yo, por los muchos compañeros con los que hablo y me dicen, no, yo la profesora la entiendo, pero ayúdame aquí, o mira cómo es esto, cómo es lo otro, sí, o sea, cositas así. Entonces, profe, la verdad, sí, una maravilla. Bueno, me Gracias. hacen sonrojar también ustedes. Muchas gracias por ese reconocimiento y esos aplausos. Es un trabajo conjunto, eso sí, no me cabe la menor duda. Entonces, aplausos para todos y corazones también para todos. Bueno, listo, mis queridos. Entonces, vamos por acá a iniciar con esta pregunta orientadora. ¿Cómo los análisis hechos a partir de procesos estadísticos nos permiten comunicar conclusiones y tomar decisiones? Entonces ya vimos esto de comunicar conclusiones, es nuestro fuerte en la actividad evaluativa. ¿Cómo va a comunicar esos resultados? Entonces ahí ya estamos guiándonos por esta pregunta para que efectivamente ya podamos como retomar todo eso que hemos visto en cómo comunicar y cómo eso nos ayuda en la toma de decisiones. Bueno, ya vimos los criterios de evaluación, entonces vamos a empezar a hablar de las medidas de forma. Entonces, vamos a tener básicamente dos grupos de medidas de forma. Un grupo que se llaman deciles, percentiles y cuartiles, que esto lo que hace es dividirnos la distribución de los datos en X cantidad de partes iguales. Entonces, para adelantar un poquito el tema, los cuartiles nos dividen en 4 partes iguales la distribución de nuestros datos, los deciles nos dividen en 10 partes y los percentiles en 100 partes. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizan estos cuartiles, deciles, percentiles, cuál es su utilidad. Y por otro lado, tenemos otras medidas de forma que se llaman asimetría y kurtosis. De pronto, esos son los términos que menos hemos escuchado por ahí, más fácil escuchar media, mediana, moda, desviación, pero asimetría y kurtosis sí es como un poco más lejano para nosotros. Entonces, vamos a ver en qué consiste también estas medidas de forma. Y este tema de asimetría y kurtosis es como un abrebocas a lo que vamos a ver en estadística 2. En estadística 2 vamos a empezar a hablar de simetría. Entonces, por aquí viene el concepto de simetría. Y así arrancamos el eje 2. Entonces, por eso terminamos con este tema para empatarlo con nuestro eje 2, no sino estadística 2. Entonces, vamos a ir uniendo nuestros temas también. Hoy vamos a centrarnos en asimetría y kurtosis. La próxima semana hablaremos de deciles y percentiles. Entonces, hablaremos hoy un poco de cómo se interpretan estas medidas, qué es lo que hay detrás de estas medidas. El jueves haremos algunos ejercicios prácticos, tanto en Excel como en SPSS también, para que ustedes puedan hacer estos cálculos de asimetría y kurtosis. La próxima semana entonces haremos lo mismo con los cuartiles, deciles y percentiles. Bueno, entonces, definición de asimetría y de kurtosis. La asimetría indica si la distribución de los datos es de manera simétrica. ¿Alguien sabe qué es algo simétrico? No en estadística, sino Algo Tiene la igual, algo que es igual, ¿cierto? Simetría viene de que tenemos como dos cosas que son iguales. El triángulo. Entonces, si yo
divido mis datos, la mitad para un lado y la mitad para el otro, yo esperaría que sean iguales. ¿Mm? Básicamente ese es el concepto de simetría. La asimetría, pues, sería como lo contrario, que no son iguales, sino que son diferentes. Entonces, por ejemplo, el cuerpo humano es asimétrico. Entonces, si a nosotros nos parten exactamente en dos, de pronto yo tengo un brazo más largo que el otro, ¿m? Tengo un ojo más grande que el otro, ¿m? Tengo, sí, no somos exactamente iguales. Incluso yo tengo más miopía en el ojo izquierdo que en el derecho. Ya de ahí partimos en que no somos iguales, no somos asimétricos. No somos, perdón, no somos simétricos, somos asimétricos. Entonces, lo mismo pasa con la distribución de nuestros datos. Si yo dividiera exactamente en dos la distribución, pues pueda que mis datos no se comporten, no sean iguales en una parte de la distribución que en la otra. Y eso también nos indica si hay sesgos, también es la manera de pronto más técnica de llamar a esa simetría, si hay un sesgo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia dónde se están agrupando los datos. Eso es lo que nos dice y nos indica también la asimetría. Entonces, por un lado tenemos esa medida de asimetría. Por otro lado tenemos la medida de kurtosis. Entonces, esta es un poquito más difícil de identificar, porque pues la palabra kurtosis no nos dice mayor cosa. Sin embargo, esa kurtosis indica qué tan apuntada es la distribución de los datos. Entonces, una cosa es la asimetría, para saber qué tanto se agrupan los datos hacia la derecha o hacia la izquierda, y otra es la kurtosis, que nos dice qué tan alargada es esa distribución de los datos, si es más alargada o más aplanada, depende también de qué tan dispersos son los datos. Entonces ahí también entra a jugar la dispersión de los datos y la agrupación de los datos. Es decir, esto tiene relación con las medidas de dispersión y de tendencia central. Entonces, ahí vamos combinando también estos temas que hemos visto. Vamos a mirar entonces lo que indica estos tipos de asimetría. Vamos a empezar inicialmente con la asimetría. Nos indica entonces el grado en el cual los datos de una distribución de frecuencias se reparten por encima y por debajo de las medidas de tendencia central. Entonces, básicamente, tenemos como punto de comparación las medidas de tendencia central, especialmente la media. ¿Qué tantos datos tengo a la izquierda? ¿Qué tantos datos me quedan a la derecha? Eso es lo que me indica esa medida de asimetría. Si mi distribución es simétrica, pues yo debería tener la misma cantidad de datos a la izquierda y la misma cantidad de datos a la derecha. Si eso no sucede, es porque mi distribución es asimétrica. Entonces ya entro a ver si es una asimetría negativa o una asimetría positiva. Entonces, aquí para resumir, nuestro punto de referencia son las medidas de tendencia central. Media, mediana, moda. Si son las tres las medidas de tendencia central, eso quiere decir que yo puedo calcular asimetría solamente para variables cuantitativas, ¿sí? Porque necesito comparar media, mediana y moda. Entonces recuerden, cualitativas solamente puedo calcular la moda, ya aquí no puedo calcular ni asimetría ni kurtosis, pero en las variables cuantitativas sí puedo calcular asimetría y kurtosis, para que lo tengamos allí muy presente. Vamos a mirar entonces los tipos de asimetría. La asimetría negativa, la asimetría positiva y la distribución simétrica. Voy a empezar aquí ubicándome en la distribución simétrica, donde todo es igual. ¿Qué es igual aquí? El valor de la media, de la mediana y de la moda son el mismo valor. Todos se ubican en el mismo valor. Es como si, por ejemplo, tuviéramos el promedio de zapatos que tenemos en el curso. Si todos dijéramos que en promedio
tenemos 3 pares de zapatos, la mediana es 3 pares de zapatos y la moda es 3 pares de zapatos, muy seguramente nuestra distribución es simétrica. Entonces, una definición de la simetría también es que los valores de la media, la mediana y la moda son los mismos o muy cercanos. Entonces, esa es la característica de la distribución simétrica. Me voy a ir por acá a la asimetría negativa. Por acá tiene el signo negativo. ¿Cuál es la característica de esta asimetría negativa? La característica, ya aquí vemos que los valores de la media, la mediana y la moda no son iguales, son diferentes. Y por lo general, el valor de la moda es mayor al valor de la mediana y de la media. Y la característica es que estos datos, entonces esta campana de Gauss, que es como se llama esta distribución, tiene una acumulación de datos donde está la moda, ¿cierto? Donde hay una mayor frecuencia, siempre estará más elevada esta distribución de datos. Entonces, como la moda es mayor que la mediana y la media, hablamos de una asimetría negativa. Es decir, la parte izquierda de la distribución tiene menos datos que la parte derecha de la distribución. Todos los datos se están concentrando acá en la parte derecha de la distribución. Por eso la asimetría es negativa. Donde hay menos datos, esta sería la parte, digamos, izquierda o la parte negativa de la distribución. Lo contrario pasa en la asimetría positiva. Entonces, aquí, ¿cuál es la característica? Que el valor de la moda, la media y la mediana también son diferentes. Pero la moda es menor a la mediana y a la media. Entonces, todos los valores se concentran en la moda, la mayor frecuencia, dejando una mayor cantidad de datos en esta parte de la distribución y menos datos en la parte derecha, en la parte positiva de la distribución. Recuerden que estamos hablando acá como si fuera un plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, el eje de la X, los valores positivos van hacia la derecha, los valores negativos hacia la izquierda, para que nos vayamos ubicando de por qué hablamos de asimetría negativa y asimetría positiva. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me siguen en la idea? Bueno. Profe, puede repetir, yo no entiendo mucho. ¿Desde dónde repetimos? ¿Hago un repasito de esto? Sí, señora. Bueno, entonces, ojo, empezamos con la distribución simétrica. Recuerden que mencionábamos en la diapositiva anterior que en la asimetría yo comparo los valores de la media, mediana y moda, de las medidas de tendencia central. Entonces, cuando yo comparo esos valores y veo que la media, la mediana y la moda son el mismo valor, ¿cierto? Todos están ubicados acá, puedo decir que mi distribución es simétrica. Es decir, tengo la misma cantidad de datos en la parte izquierda de la distribución que en la parte derecha de la distribución. Entonces aquí no veo los datos recargados hacia un lado o hacia el otro, como sí vemos en las asimetrías. Entonces, esta es la distribución que se conoce como la campana de Gauss o la distribución normal. Que este concepto, como les dije, lo vamos a retomar en estadística 2. Entonces, si yo tengo una distribución donde la media, la mediana y la moda sean el mismo valor, muy seguramente mi distribución será simétrica. Si por el contrario, y me voy por acá a la izquierda, los valores de la media, la mediana y la moda son diferentes, donde el valor de la moda es mayor, recuerden que si estamos hablando de un plano cartesiano, aquí los valores van aumentando a la derecha, van disminuyendo a la izquierda. Los valores se concentran en esta parte de la distribución. Entonces ya no vemos algo perfectamente igual si dividimos esto en dos, sino que hay más concentración, como que la curva se inclina hacia un lado,
No va a tener la misma cantidad de datos a ambos lados, sino más hacia un lado, más sesgada hacia un lado. Si ese sesgo o si esa acumulación de datos se da en la parte derecha de la distribución, es decir, están agrupados en esta parte derecha, donde el valor mayor de las medidas de tendencia central lo tendrá la moda, esa asimetría es una asimetría negativa, es decir, es asimétrica hacia la izquierda, hacia donde no hay datos. Aquí vemos que aquí no habrían datos porque todos están acumulados en esta parte de la distribución. Entonces ahí tenemos la asimetría negativa. En la asimetría positiva es lo contrario. Los datos están acumulados hacia la parte izquierda, donde el valor de la moda es menor al de la mediana y al de la media, y en la parte derecha es donde no tenemos datos, donde hay un sesgo. ¿Qué tip les doy acá importante? Cuando nosotros hacemos el cálculo para hallar la asimetría, esa asimetría de una vez nos arroja el valor negativo o positivo. Entonces, si al hacer el cálculo de la asimetría, el resultado que yo tengo tiene signo negativo, es una asimetría negativa. Si el valor que yo obtengo es positivo, es una asimetría positiva. Entonces, ahí ya no tenemos pierde, sino que la idea es saber por qué es negativa, por qué es positiva y cómo se comportan las medidas de tendencia central entre ellas para poder determinar ese tipo de asimetría. Entonces ahí ya lo podemos evidenciar. Juliana, cuéntanos. Profe, o sea, tengo una pequeña dudita. O sea, por ejemplo, para saber si los datos, por ejemplo, de la media, la mediana y la moda son de manera simétrica, eso ya se ve en los resultados, ¿cierto? Uh-huh. No hay que hacer como ningún tipo de procedimiento ni nada. Ya es cuando uno quiere saber si los resultados son positivos o negativos en la simetría, ¿verdad? Sí, ¿Sí estoy digamos bien? que detrás de ese cálculo de asimetría también hay una fórmula, hay un cálculo para Ujú. poderlo hacer donde efectivamente se comparan esas tres medidas. Nosotros lo que vamos a hacer ya aquí para este último eje es utilizar bien sea el Excel o el SPSS para que nos haga el cálculo y nosotros ya interpretar ese resultado que vamos a obtener. ¿Mm? Ah, Entonces, ok. ya con el resultado, que es lo siguiente que les quiero mostrar, ya podemos interpretar esos valores. Entonces, ese valor de asimetría va a estar entre menos infinito y más infinito. Ahí nos puede dar cualquier valor. Pueden ser valores negativos como valores positivos. Pero vamos a tener un rango donde vamos a poder identificar si esa distribución es simétrica, es decir, si tiene la misma cantidad a la izquierda que a la derecha. Y esos valores van a ser estos. Si yo tengo un valor entre menos 0,5 y 0,5, esto me indica que hay una distribución simétrica. Entonces, básicamente, ese cero se da porque no hay una diferencia entre la media, la mediana y la moda. Como todos son el mismo valor, pues ese valor va a ser muy cercano a cero. Si la media, mediana y moda son diferentes entre sí, pues ya ahí vamos a tener valores diferentes, bien sea hacia la parte derecha o hacia la parte izquierda. Ahí entraría a jugar el valor de la moda. Si la moda es mayor que la media y la mediana, pues vamos a tener una distribución más sesgada hacia la derecha. Pero si la moda es menor en valor, entonces ya la distribución será lo contrario. Entonces, si yo tengo valores entre menos 0,5 y 0,5, mi distribución será simétrica. Entonces, esta recta nos ayuda para podernos ubicar y poder decir, bueno, si yo tengo tal valor, ¿dónde lo ubico en la recta? Y ahí me va a decir qué tipo de simetría tiene mi distribución de datos. Ahora miremos, si el valor es menor a menos 0,5, es decir, va aumentando con el signo negativo, ¿cierto? Valores menores, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, ¿cierto? A la parte
izquierda o en la parte negativa, cuando yo digo que son valores menores, estos valores van aumentando. Entonces recuerden la lógica de la recta numérica, ¿cierto? La parte izquierda son negativos, pero van aumentando. Pero eso quiere decir que son valores menores que el anterior. En la parte derecha son valores positivos y van aumentando en cantidad también. Entonces, si tengo estos valores menores a menos 0,5, es decir, ya empiezo a tener valores negativos, estoy hablando de una asimetría negativa. Por eso es más fácil identificarla por el signo que si es la media es mayor o menor, si la moda es mayor o menor, sino que ese es el cálculo que hay detrás de y la comparación que hay detrás de. Entonces, si mi valor es negativo, muy seguramente es una simetría negativa. Entonces, si es una simetría negativa, me voy a volver por acá. Si es una simetría negativa, se va a parecer mucho a esta distribución, ¿m? Donde los datos se están acumulando en la parte derecha, es decir, en la parte izquierda no hay datos y tendré un valor negativo en ese cálculo de la asimetría. Anthony. Profe, te voy a preguntar, tú dices de la simetría, en ese pedacito, ¿hay alguna regla, digamos, algún pero, alguna característica, algo clave, pues, que nos ayude a identificar la distribución simétrica? ¿O es así de simple como lo estás diciendo? ¿Una excepción o algo? Que me da miedo. Es así de simple, interpretando estos valores, teniendo en cuenta estos valores. Entonces, aquí donde iba, si los valores son negativos, la simetría es negativa. A menos de que esté el valor que yo obtenga esté entre menos 0,5 y 0,5. Ahí sí, mi distribución será simétrica. Entonces, todos los valores que estén por debajo de menos 0,5 me indican una asimetría negativa. Por el contrario, todos los valores que sean mayores a 0,5, es decir, que estén hacia acá, del 0,5 hacia la derecha, valores positivos, me indican una asimetría positiva. Entonces, tengo el valor, ¿no es cierto? Hago el cálculo, en este caso vamos a hacer los cálculos con Excel y con SPSS. Tengo el valor de mi asimetría, ahora la ubico. ¿Dónde la ubico? Si es positiva, si es negativa, si está en el rango de la simetría, es decir, entre menos 0,5 y 0,5, pues será una distribución simétrica. Si esos valores son diferentes, bien sea negativos o positivos, ya tendremos una asimetría negativa o asimetría positiva. ¿Vale? Copiado. Profe, ¿hay alguna fórmula o algo? Sí, hay una fórmula. Podríamos verla la próxima sesión. ¿Cuál es la fórmula que hay para hacer el cálculo de la asimetría? Pero, pues, digamos que ya como hemos hecho varios cálculos, ya entendemos de dónde viene y aquí la idea es comparar media, mediana y moda, podríamos saltarnos la parte del cálculo y hacerlo directamente en Excel o en SPSS e interpretar el valor. Entonces, sí podríamos mirarla, la miraríamos la próxima sesión. ¿Vale? Listo. Muy bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Entendido lo de la asimetría? ¿Vamos bien con la asimetría? Sí, profe. Listo. Ahora vamos con la kurtosis. Entonces, una cosa es lo que vemos en la asimetría, hacia dónde va la distribución, hacia la izquierda, hacia la derecha o si se queda en la mitad. La kurtosis me dice, ok, esa distribución está más apuntada, más en la mitad o más achatada. Entonces, aquí tenemos tres distribuciones de la kurtosis. Una es la distribución leptocúrtica. Leptocúrtica es de que está levantada, ¿cierto? Más acumulados los datos. Esta acumulación de datos se da por la moda. Siempre estas inclinaciones de los datos los indica la moda. Y si la media, mediana y moda son muy cercanos, pues van a ser como de este tipo.
¿Mm? Está la distribución mesocúrtica, que está como en la mitad. No es ni muy alargada ni muy aplanada, está como en la mitad. Esta sería la característica también de la distribución normal. Entonces, si yo tengo una distribución que es simétrica y además es mesocúrtica, pues tiene esta característica. Tendría la misma cantidad de datos a la izquierda y a la derecha, y también su elevación sería media, ni muy elevada ni muy aplanada. Y tenemos la distribución platicúrtica, que es donde cuando los datos están mucho más dispersos y la distribución es más aplanada. Entonces, tal vez por acá tenemos la moda, pero hay mucha variabilidad de los datos. Entonces, hay datos eh, muy bajos y datos muy altos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, lo que nos pasa en la edad. Tenemos edad donde la edad menor es 17 y la mayor es 47, entonces hay un rango muy amplio, entonces esa dispersión también se manifiesta en la curtosis. Entonces, ahí tenemos estas tres tipos de curtosis. ¿Cómo lo podemos interpretar? Entonces, ojo a la siguiente interpretación. También vamos a tener como puntos de referencia el valor de menos 0,5 y 0,5. Si mi valor está entre estos dos valores en este rango, mi distribución será mesocúrtica, es decir, la de la mitad. Ni muy elevada ni muy aplanada, está como en el punto medio. Si mis valores son menores a menos 0,5, será una distribución platicúrtica. Entonces, ojo, si mis valores son negativos, mi distribución será platicúrtica, es decir, estará más aplanada, más achatada esa distribución. Habrá una mayor dispersión de los datos. Entonces, cuando uno hace cálculos de asimetría y curtosis, también tiene que ver las medidas de tendencia central y las de dispersión. Entonces, ahí uno puede entrar a explicar el porqué de esos resultados. Claro, mi distribución es platicúrtica porque miren, la edad está entre 17 y 47 años. Hay una dispersión muy alta. Entonces, por eso tenemos una distribución más aplanada. Podemos tener otra variable donde no, es que el número de hijos. Entonces, no es tan dispersa, entonces puede tener una distribución un poco más elevada. Entonces, depende mucho también de cómo podemos interpretar medidas de tendencia central, medidas de dispersión, y eso cómo afecta también en la forma en que se acumulan o se van organizando los datos. Entonces, si tengo valores mayores a 0,5, todo lo que esté por encima y que es positivo, será una distribución leptocúrtica. Es decir, estará mucho más elevada esa distribución. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Bueno, muy bien. Bueno, aquí podemos hablar hoy también de las medidas de posición no central. Entonces ya vimos asimetría, curtosis. Aquí podemos empezar a hablar de las medidas de posición no central, ya que tenemos un poquito de tiempo. Lo que es percentiles, deciles y cuartiles. Con eso hoy podríamos incluso ver los dos temas y centrarnos ya en la próxima sesión a, a los cálculos de ambas. Entonces ahí podemos ir optimizando un poquito más el tiempo. Bueno, estas medidas de posición no central, entonces, ojo, tenemos de posición central y no central. Aquí no nos interesa el centro, sino cómo se distribuyen los datos. Entonces, estas medidas informan sobre la posición que ocupa un dato dentro del total de los datos observados. Son medidas de orden, cómo están ordenados los datos. Entonces, acá hay algo muy importante. Para poder determinar las medidas de posición no central, como percentiles, deciles y cuartiles, lo primero que debo hacer es ordenar los datos. Los ordeno de menor a mayor.
del dato más chiquito al más grande. No puedo hacer medidas de posición si tengo los datos desordenados. No, primero organizo los datos. Entonces, como veíamos percentiles, los percentiles, esta es una de las medidas más utilizadas. Ya vamos a ver unos ejemplos de este uso de los percentiles. Esos percentiles me dividen la distribución de los datos en 100 partecitas iguales. Como si cogiera yo y los voy dividiendo exactamente igual en 100 partes. Los deciles me dividen esa distribución ya no en 100, sino en 10. Entonces ya serán un poquito más grandes esos rangos de cada uno de esos deciles, en 10 partes iguales. Y los cuartiles lo divide en 4 partes iguales. Más grandecitas las partes en las que se divide mi distribución. Estas medidas se utilizan, como dice por acá, para ver qué posición ocupa un dato dentro del total de los datos. Se utilizan mucho para hacer puntos de corte, lo que llamamos nosotros, por ejemplo, en una prueba de depresión. Puedo dividir mi distribución en X cantidad de partes y si un puntaje está en X posición, eso indica que efectivamente la persona tiene depresión, pero si su puntaje se ubica en otra parte de la distribución, pues no tendrá depresión. Entonces, para eso se utilizan estas medidas. Vamos a ver acá un ejemplo de los percentiles. Entonces, es el valor de la variable que deja por debajo el K% o el porcentaje que le corresponda de los valores de la variable. Eso es lo que, así sería la manera de interpretar estos percentiles. Es el valor de la variable por debajo de la cual se encuentra un porcentaje determinado de observaciones. Entonces miremos acá, por ejemplo, este es un ejemplo tomado del ICFES. Si ustedes aplicaron de pronto el Saber 11 hace poco o alguna de las pruebas Saber, los resultados el ICFES los entrega en percentiles. Entonces aquí va del 0 al 100. Divide la distribución en 100 partecitas. Y lo que yo hago es ubicar ese valor dentro de esta distribución de los datos. Entonces, por ejemplo, este es el resultado global del Saber Pro 2021 de Área Andina. Entonces, aquí el ICFES nos entrega la posición que ocupamos como institución, como sede, ¿cierto? Aquí están dos sedes que en ese momento habían, Bogotá y Pereira. Entonces, nosotros nos ubicamos en el percentil 41. Entonces, siempre esa ubicación estará entre 0 y 100. No puedo tener valores negativos ni valores por encima de 100 porque pues está dividido en 100 partes. El valor mayor posible va a ser 100 y el valor menor posible va a ser 40. Y el valor que está justo en la mitad pues será la mediana de los datos. De aquí surge la noción de la mediana. El dato que está justo en la mitad, aquí estaría por ejemplo el 50, que es justo la mitad de los datos. Entonces, nuestro percentil fue el percentil 41. Es decir, estamos, las demás instituciones o los demás puntajes están, nosotros estamos en la posición 41, entonces hay el 41%, porque estamos en una escala 100, de 100, el 41% de los resultados estarán por debajo de nosotros. ¿Sí? Estamos por encima de ese 41%. Es más o menos la manera de interpretarlo. Entre más cercano a 100, pues mi posición será mejor. Entre más cercano a 0, pues mi posición no será tan favorable. Entonces, con estos resultados se toman decisiones a nivel institucional. No nos fue tan bien. Nos iría mejor si estuviéramos más cercanos al 100, pero estamos más cercanos al 0. Entonces, acá hay decisiones que se deben tomar.
cómo nos fue, qué pasó, en qué programa les fue mejor, cuáles les fue peor, qué deberíamos empezar a trabajar para que estos puntajes sean mejores. Entonces, esas son las decisiones que se toman a partir de estos resultados. Entonces, aquí también nos mostraban los resultados por grupos de referencia, o NBC que también se llaman. Entonces, un grupo de referencia, por ejemplo, psicología, todos los programas de psicología. Entonces, aquí están comparados, por ejemplo, todos los programas de administración que presentaron la prueba Saber Pro y cómo nos fue a nosotros como institución con respecto a todos los programas de administración. Entonces, por aquí podemos ver que el programa que peorcito le fue educación, que estuvo en el percentil 28, estuvo más cercano al 0. El programa que mejor le fue, por ejemplo, fue ingeniería civil y afines, que sacó 56, está más cercano al 100. Entonces, es la manera de poder interpretar estos resultados y saber en qué posición nos ubicamos. Detrás de esto, pues obviamente hay un análisis cualitativo de cuáles fueron las competencias que estuvieron mejor, qué indicadores fueron los que no se cumplieron tan bien, qué temas se deberían reforzar, qué competencias, qué análisis. Entonces ahí ya el, el, um, el análisis y la interpretación de los resultados se completa mucho más. Aquí vemos, por ejemplo, el programa de psicología para el 2021. Obtuvimos un percentil de 43. Entonces, casi que la mayoría de programas está como por esa misma línea. Aquí hay otros programas asociados a Bellas Artes donde el valor sí no, fue mucho más alto, 62. Entonces, este creo que fue el programa que estuvo mejor ubicado. Sí, claro, acá estaba el 56 que era Ingeniería Civil, pero aquí tenemos Bellas Artes, que es 62. Entonces ahí, muy bien. El programa sí que tiene unos resultados más bajitos, pues educación, también está por aquí enfermería. Los demás están como muy entre el 40 y el 50. Entonces están ahí como en la mitad, más o menos, de la distribución de los datos. Entonces ese es uno de los usos de los percentiles. Otro uso de los percentiles es, por ejemplo, en las curvas de crecimiento y desarrollo. Entonces, los que tienen de pronto hijos o sobrinitos o niños pequeños cercanos a sus familias o a ustedes, en los controles que hacen los pediatras o en enfermería, en los primeros 5 años de vida, se compara la estatura o la talla y el peso. Entonces, ¿qué tan grande está el niño para su edad o qué tan pesado, ¿cierto? ¿Qué tantos kilos debería tener según su edad? Entonces, en esta curva de crecimiento se nos compara la edad y el peso. Entonces, en estas lineecitas nos va diciendo cuál es el percentil en el que se está ubicado el niño, según ese peso esperado para la edad en la que está el niño. Entonces, todos los que están por debajo de ese percentil 3, en este caso es percentil 3, todo lo que está aquí en amarillo, en rosado, indica que hay un bajo peso. Y esta es una alerta de desnutrición, por ejemplo. Si un niño tiene un bajo peso, dependiendo de su edad, pues hay ciertas alarmas que se pueden encender. Además que cuando están más pequeñitos, pues digamos que esos valores son muy cercanos entre lo que es una talla, un peso normal y un peso con algún riesgo, ¿cierto? Todos estos valores están mucho más cercanos que cuando el niño está más grande. Pues ya ahí la diferencia empieza a notarse un poquito más. Entonces se tiene esta curva donde efectivamente se ve cuál sería el peso normal según la edad. Entonces, por ejemplo, aquí lo normal para un niño de 1 año debería estar más o menos entre los 6 y los 12 kilos. ¿Sí? Ya si pasa los 12 kilos, pues ya hablaríamos de un sobrepeso y pues mucho más si, por ejemplo, el niño
pesa 24 kilos. Entonces imaginemos un niño de 1 año bien pequeñito pesando 24 kilos, pues entonces ahí vemos que efectivamente hay un desfase. O al revés, un niño de 1 año que pese menos de 4 kilos, ¿sí? Si eso es más o menos lo que pesa un niño al nacer, pues si pesa menos, imagínense cómo sería ese, sería un niño supremamente delgadito con algún riesgo de bajo peso. Entonces, el color verde indica pues cuál sería el peso normal para la edad. El color amarillo, donde haya un riesgo de sobrepeso. Y el valor naranja, donde ya efectivamente hay un sobrepeso para la edad del niño. Entonces, con esa noción de percentiles es que se construyen estas curvas también de crecimiento y desarrollo. Vámonos con los deciles ahora. Entonces, estos valores dividen un conjunto de datos en 10 partes iguales. Entonces ahí tenemos divididos esas 10 partes. En el decil 1 está ubicado el 10% de la distribución de los datos, en el decil 2 el 20%, en el decil 3 el 30% y así sucesivamente hasta el decil 9 que está el 90% y pues el decil 10 ya sería el 100%. Entonces, esta división de pronto hace un poco más comprensible la ubicación, no tanto en términos de porcentaje o de dividir la distribución en 100 partes como lo hacen los percentiles. Aquí ya lo dividimos en 10 partes. Entonces ahí ya seguirá siendo el mismo 100%, pero dividido en 10 partecitas. Ahora miremos los cuartiles. Los cuartiles son valores de la variable que divide la serie de datos ordenada en 4 partes iguales. Entonces ya pasamos de los 100 a los 10 y a las 4 partes iguales. Entonces, el cuartil 1 deja por debajo el 25% de los valores de la variable. En el cuartil 2 estaría el 50% y en el cuartil 3 el 75%. Entonces, ahí está la proporción también de esa distribución. Si vemos la característica que tienen las 3 medidas es que tenemos un 100% de datos, solo que lo dividimos en diferente cantidad de partes, pero siempre tendremos el 100%. Cada división va a representar un porcentaje diferente. Cada división en el percentil equivale a un 1%, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 100%. En los deciles está dividida en 10 partes. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40 hasta el 100. Y en los cuartiles tenemos 4 partes. Entonces tenemos 25, 50, 75 y 100. Entonces ahí completamos nuestro 100%. Entonces, aquí vemos una representación de estos cuartiles. Entonces el valor mínimo y el valor máximo de nuestra distribución. Si lo divido en 4 partes iguales, cada parte tendrá un 25%. Por eso hablamos de que el primer cuartil será el primer 25%, el segundo cuartil será ya el 50%, tendrá la mitad de los datos, el tercer cuartil será el 75% y el último pues ya tendremos el 100% de la distribución de los datos. Bueno, este me lo encontré en estos días. Dice, ¿qué aprendo en los trabajos grupales? Información, trabajar en equipo en azul, cómo hacer el proyecto solo y qué tanto puedo odiar a alguien. Espero que eso no les haya pasado a ustedes. Bueno, este es un repaso muy rápido de estas medidas de posición. Este tema es relativamente sencillo, eso es un poquito más de tomar los datos, de hacer el ejercicio y ver cómo están distribuidos esos datos. Entonces, la idea es que la próxima sesión, ya como vimos que son tanto la asimetría y la kurtosis y las medidas de posición, entonces podemos hacer un ejercicio completo de tomar una variable, calcular su media, mediana, moda, desviación, ¿cierto? Todos los estadísticos,
versus valores de asimetría kurtosis y poder dividir esos datos para lograr esas posiciones dependiendo de esas medidas de posición. ¿Vale? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno. Listo, muchachos. Entonces yo creo que por hoy podríamos dejar nuestro tema hasta acá. Nos queda pendiente, bueno, me queda pendiente a mí terminar la calificación para poder dar la retroalimentación lo antes posible. Yo estoy ahí corriendo contra el tiempo para que ustedes antes de este fin de semana pues ya tengan su retroalimentación y puedan trabajar en esos ajustes que necesitan. Y bueno, al final me quedo con Janina, que quedamos pendientes de hablar de un temilla por allí en particular. Y Xiomara, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, sobre la corrección que nos toca hacer con mi grupo, te quería preguntar sobre Bueno. ese comentario que nos dejaste. Listo, entonces ya me quedo con ustedes dos para revisar el tema. Entonces, mis queridos, nos vemos en la próxima sesión, el jueves. Empezamos a revisar. Profe, una Este pregunta, los que no les tema. han calificado mañana ya terminan de calificar. Esperaría mañana, pero con seguridad el jueves ya debería terminar la calificación. Entonces, ahí voy avanzando para que estén pendientes. Algunos ya les he calificado, voy como un poquito menos de la mitad, entonces para que vayan revisando los que ya tienen su retroalimentación. Bueno, muchachos, entonces, Gracias, profe. Feliz listo. noche. Nos vemos entonces el Profe, próximo gracias. jueves. Un abracito para todos, que descansen, feliz noche. Chao, Chao, profe. Feliz noche. Chao, compañeros. chao, chao.